Continuamos con más información en Pulso Latino. En Aruba próximamente vendrá una nueva atracción tanto para turistas como para locales. Después de años de pensar qué hacer con un avión, así como lo oyen, un avión de la compañía aérea Air Aruba, sus propietarios decidieron que este se convirtiera en un museo-restaurante. Pero hay una historia tras esta noticia. Veamos por qué. En las vías de Aruba hubo un suceso que llamó mucho la atención de conductores y transeúntes. Se estaba transportando un avión de la compañía aérea Air Aruba que dejó de operar en la isla desde el año 2000. Desde esa época muchos aviones fueron vendidos como piezas o simplemente los dejaron sin operar. Pero una familia de la isla que colecciona antigüedades decidió después de muchos años invertir en uno de estos aviones de Air Aruba, la cual fue la primera aerolínea en la isla y darle un nuevo uso. La idea que tienen es poder hacer de este avión un restaurante museo en el cual tanto turistas como locales podrán saber un poco de la historia de Aruba, de la parte aérea, pero también funcionará como un restaurante, convirtiéndose así en una excentricidad para sus visitantes. Una de las complicaciones que se tenía era la traspasada del avión hasta el terreno donde la familia creará el museo-restaurante, ya que transportar un avión así de grande no es tarea fácil y más encontrar el medio para hacerlo de la mejor forma. Pero los dueños encontraron la mejor forma y a la vista de todos los curiosos pudieron transportarlo y ubicarlo en su misma casa mientras le dan el uso final que le quieren dar.